José era hijo de Jacob, también hijo de Raquel. Sus hermanos lo envidiaban porque Dios era con él, como su padre lo amaba. Ellos no lo podían ver. A José querían matarlo sus hermanos en un monte, pero tuvieron temor a su hermano darle muerte, y a unos viajeros extraños acordaron en venderle. Los viajeros lo vendieron a un capitán de la guardia. Los sacos se bendecían y en todo lo prosperaban. Viendo el dueño le dijo que su casa ministrara. Doy gracias a Dios por este varón de Dios, José, hijo de Jacob, que huyó de la fornicación. Por negarse a los caprichos de una mujer lo apresaron. La esposa del capitán era quien quería obligarlo, pero culpándolo a él, dijo todo lo contrario. Pues sacaron de la cárcel para interpretar un sueño que tuvo el rey Faraón, y estaba inquieto por eso, por descifrarle el misterio. Fue segundo en aquel reino, y aunque fue por sus hermanos el vendido y despreciado, José estuvo prisionero, también vivió como esclavo cuando pidieron su ayuda. Él les extendió su mano. Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37. Verso 18 al 20, y estaremos viendo también el verso 11. La palabra de Dios nos dice en el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En este día, como título de esta enseñanza, se llama a José, sus hermanos le tenían envidia. Y hay mucha envidia en las familias, amados hermanos, entre los hermanos. Hoy estaremos hablando acerca
de la envidia entre los hermanos. Seguiremos viendo a hombres que dejaron huellas, dejándonos ejemplo cómo vivir la vida cristiana y cómo pasaremos por muchas pruebas y luchas y por tantos obstáculos que se nos presentarán para que no sigamos en el camino de la fe. Hay muchos obstáculos que impiden que la gente vaya a la casa de Dios. Y así se nos van a presentar tantos casos a cada uno de nosotros, a como dice la palabra de Dios, que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y hoy nos daremos cuenta que es verdad en la historia bíblica de José, hijo de Jacob y bisnieto de Abraham. A José, Dios le comenzó a usar de muy joven. José tenía un don muy especial y Dios le revelaba a través de sueños de cosas que sucederían en el futuro. Y quiero decirle, ahí la Biblia no lo registra, pero por los dones que se manifestaban a José, José era un profeta. Era profeta, tenía los dones de revelación y tenía profecías para predecir en un futuro. Eso es un profeta. Y José cumplía con esos requisitos. Aleluya. Y José tuvo 2 sueños relacionados con él y su familia, que son su padre y sus 11 hermanos. Y todos ellos sabían el significado de cada sueño. Y la Biblia dice, mas su padre meditaba en todo esto. Y esto significaba que José, el joven soñador, se convertiría en el instrumento de salvación de su padre y sus hermanos del hambre terrible que vendría a la tierra. Vemos que muchas personas se ponen en contra de los planes de Dios cuando la voluntad de Dios es salvarte a ti. Amén. Y así estaban los hermanos de José. Le envidiaban por sus sueños que tenían de parte de Dios. Eso no se los daba el diablo, no. Eran de parte de Dios, aleluya. Pero sus hermanos no querían humillarse ante José. Así hay muchos. No se quieren humillar ante aquel que Dios lo ha puesto por líder, ante aquel que realmente los ama y los bendice y quiere lo mejor para ustedes. Amén. ¿Cómo pues? Ellos pensaban, ¿cómo pues el joven iba a ser superior a ellos? Orgullosos de Pilón, amados hermanos. Porque mucha gente quiere hacer lo que ellos piensan. Y las cosas de Dios no es por la mente humana. Las cosas de Dios tienen que ser por el Espíritu y el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Y se cumple la palabra del Señor Jesucristo que dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. Y vemos que sus hermanos tenían malas intenciones contra José. Su padre lo envió a llevarles algo de comer a sus hermanos y que le diera información cómo estaban los animales, cómo la estaban pasando. El muchacho obediente a su padre. Él fue, y cuando ellos le vieron que venía de lejos, ellos se pusieron de acuerdo en matarlo. Y burlándose el uno al otro, decían, ahí viene el soñador. Porque José, Dios lo guiaba a través de sueños, y Dios guía también al profeta a través de sueños también. Amén.
Entonces vemos, ahí viene el soñador, matémosle y echémosle en una cisterna. Y le diremos a vuestro padre, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ven, ¿se da cuenta? Así muchos, aquí hacemos cosas muy buenas y muchos se oponen a lo bueno que hacemos. Esos sí son fariseos. No entran ellos, ni dejan tampoco entrar a otros. Entonces, amados hermanos, usted debe de analizar su vida. Si realmente están haciendo las cosas a como Dios quiere que la hagamos, o la estamos haciendo a nuestra manera. Y a nuestra manera vamos a fracasar. Entonces, vemos, amados hermanos, ellos decían, a ver qué van a hacer de sus sueños. Se estaban oponiendo. Si lo mataban, ellos iban a morir también de hambre. Vemos que hasta dónde nos lleva la envidia, cuando en la mente de Dios era proveerles alimentos para que ellos no murieran de hambre. Y la Biblia dice en el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia por sus sueños. ¿Y cómo no le iban a tener envidia si Dios lo usaba? Cuando Dios te usa, ahí entra la envidia. Ahí entra la envidia. Hacen muchas maneras de a ver cómo descontrolan tu mente, a ver cómo te sacan fuera de la propiedad de Dios para que pierda los estribos. Su padre Jacob lo amaba más que a todos, porque lo engendró en su vejez con la mujer que él amaba. La mujer que él amaba era Raquel, pero era estéril y no le podía dar hijos. Además de eso, Jacob le hizo una túnica a José de muchos colores como muestra de su gran amor y favoritismo, que lo distinguía de sus hermanos y más le envidiaban. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Los enemigos están en la casa. Más le envidiaban a José, porque esa túnica era un símbolo de estatus, representando quizás la primogenitura o el papel de líder que se le otorgaba a José, porque no era una túnica de trabajo común, era muy diferente a la túnica de sus hermanos. Y eran 11. Gloria a Dios. Imagínense. Y que el padre amaba tanto a José, porque era un niño obediente, y Dios desde su niñez lo comenzó a usar a través de sueños. Contaba sus sueños él a sus hermanos y a su padre. Así que José, los enemigos los tenía en casa por la envidia que le tenían sus hermanos. Y usted dirá, ¿qué es envidia? Envidia es un sentimiento destructivo y carnal de resentimiento y dolor por lo que otro posee. Muchos quieren tener lo que aquella persona de Dios tiene, pero no pueden tenerlo porque no se quieren someter a lo que aquella persona que ama a Dios se somete. Aleluya. Y ahí viene la envidia. Y la envidia, amados hermanos, ataca bastante fuerte, porque es catalogada como si fuera brujería, porque te trae bastante presión. Y todo lo hacen por envidia, no lo hacen porque tienen amor hacia Dios. Cuando uno tiene amor hacia Dios, hace las cosas con todo tu corazón. Amén. Y estás dispuesto a hacer cosas imposibles para el Dios vivo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, muchos envidian
Muchos te envidian por tu esencia, por tu energía, por tus logros, por tu personalidad o por tu luz interior que te hace ser único. El tener la luz divina dentro de nosotros nos hace ser únicos. Amén, amén. Únicos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, esa luz nos hace ser único. O también lo que otros anhelan tener y no saben cómo conseguirlo, sintiéndose inferiores, incapaces. Por eso envidian. Por eso te odian. Por eso quisieran destruirte, quisieran que tu ministerio no creciera. Y hacemos todo lo posible para que no crezca. Porque no estamos ni firmes ni nosotros mismos. ¡Qué tremendo! Y vemos, amados hermanos, y no pueden conseguirlo sintiéndose inferiores e incapaces. Y cuando alguien te envidia, es señal que estás haciendo las cosas bien y que eres el modelo a seguir por tu brillo personal. Gloria a Dios. Por eso te envidian. Quisieron ser como tú, pero no tienen la luz y ese amor divino que usted tiene. Gloria a Jesús. La envidia no nace del odio, sino nace de la comparación. Empiezan a ver y saben, pero se engañan a sí mismos. Y comparan tu vida con la vida de ellos. Pero esa luz la tienes tú. Esa luz, o eres todavía el hermano Copeche, o luciérnago, luciérnaga, como se le dice. Aquí te prendes tantito y te apagas a cada rato. No eres una persona firme, no eres alguien que realmente se puede confiar. Y cuando alguien no está bien con su vida, lo más fácil es criticar la tuya. Imagínense cuántos no me han criticado a mí cuando estoy haciendo las cosas a como Dios manda. Por eso, todo lo que hago me sale bien. Porque no confío en mí y no las hago porque yo quiero. Las hago porque Dios me da el ok para hacerlas. Así que la envidia en muchas ocasiones no es por tu dinero o tu coche, sino por la actitud, por tus valores. Muchos no tienen ni actitud ni valores. Por tu carisma. Ahí muchos meten hipocresía. Que te aman y no te aman. Pero el que tiene el carisma genuino, él es sincero y lo hace con sinceridad. Gloria a Dios. Entonces, vemos de que muchos te envidian por tu actitud, por tus valores, por tu carisma, por tu familia o tu forma de manejar la vida, dependiendo de la luz divina. Gloria Y a muchos Dios. no pueden hacerlo. Le tienen que pedir permiso al diablo. Por eso asisten más con el diablo que con Dios. Si te envidian es porque ven algo diferente en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Los hermanos de José le envidiaban porque él tenía la gracia divina y Dios se comunicaba con José en sueños para revelarle lo que vendrá en un futuro. Y le dio la gracia de interpretar los sueños. José demostró que su sabiduría y discernimiento provenían de Dios. Veamos los dos sueños relacionados
con José y su familia, que trajo tanta envidia en sus hermanos que pensaron en deshacerse de José, cuando en realidad ambos sueños provenían de Dios y hablaban de algo que llegaron a cumplirse con el pasar de los años. Amén, amén. Todo lo que viene de Dios se cumple. Amén, amén. Se cumple porque se cumple. Así se te atraviesa el diablo y con toda la gente que siga al diablo, tú haces los propósitos de Dios porque así Dios lo ha ordenado. Amén, Gloria a amén. Jesús. Veamos el primer sueño que Dios le reveló a Josué. La Biblia dice en Génesis 37, verso 5 al verso 8, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Este chico era un soñador, era un niño soñador, y se los contaba a sus hermanos sus sueños, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño. Ya tenía otro sueño listo para contarlo a sus hermanos, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vean. Y los hermanos sabían el significado de ese sueño, y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? ¿Sabes qué? En muchos, como dice el canto de Artemio, su orgullo va a rodar. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene ya preparado, nadie lo puede parar. Amén, amén. Gloria a Dios. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Recuerde que cuando es Dios hablando o revelando algo, todo se cumple. Amén. Se oponga quien se oponga. Para Dios, José iba a reinar sobre ellos y se inclinarían voluntariamente ante José, y José los salvaría de la muerte, de tanta hambre, porque la tierra no producía, mientras José, siendo israelita, era el amo y señor de Egipto. Amén, amén. Gloria al Señor. Quieras o no quieras, chato, ahí sí, tendrás que soportar. Muchos se van a consumir completamente al ver que todo lo que hablaba aquel siervo de Dios se cumple. Se cumple. Aleluya. No importa qué es lo que hagan contra ti. Todos los que te envidian, nadie podrá detener la mano de Dios en tu vida. Tú sigue adelante. Va a haber muchas persecuciones. Va a haber mucha gente que te va a tratar de detener. Pero ¿sabes qué? Tú tienes a Dios a tu lado. Amén. Sigue adelante como Amén. José. Amén. Gloria a Gloria a Jesús. Dios. José tenía el amor de Dios. Y es lo que necesitamos todos. Amén. Tener el amor de Dios. Amén. Y no se vengó de sus hermanos, sino los perdonó y se los trajo a Egipto para que estuvieran cerca de él, para protegerlos y nada les faltara. Es por eso que las cosas de Dios no se llevan con la mente humana, sino con la mente de Cristo, porque todo lo de Dios debe de ser ordenado y llevado por el Espíritu Santo, porque Él sabe acomodar lo espiritual con lo espiritual. Amén. Gloria a Jesús.
vemos que cuando José les contó este sueño, sus hermanos se enfurecieron y le preguntaron a José: ¿piensas reinar sobre nosotros? Y lo odiaban aún más por sus sueños y palabras. Imagínense, en 41 años, ¿cuánta gente no ha querido destruirme y hacen las cosas a propósito? Y los que se han destruido son ellos, porque esta obra no es de hombre, esta obra es del Dios eterno. ¡Aleluya! Tengamos mucho cuidado con la envidia, porque la envidia te pondrá pensamientos malos a tal grado de matar a la persona, a como le pasó a los hermanos de José, que pensaron en matarle. Y la Biblia dice que dijeron: matémosle y veremos qué serán de sus sueños. Imagínense, a ver, dígame, aparentemente estaban peleando contra José, pero no era así. Estaban peleando contra Dios, porque José estaba haciendo la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Ellos querían detener lo que Dios predecía a través del sueño, que sus hermanos se someterían a José, la cual a su tiempo iba a suceder. El segundo sueño profético que José tuvo también apuntaba a la futura exaltación sobre su familia. Quizás muchos quieren humillarlo a uno, lo quieren pisotear, pero para Dios Él los exalta. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice acerca del segundo sueño profético de José. En Génesis capítulo 37, verso 1 al 11 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Y saben qué? Y ese sueño era de Dios, porque se cumplió. Amén. Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Aleluya. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dice: pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Dios tiene todo controlado. Amén. Los hijos de Dios no vamos a perder nunca. Vamos a ganar siempre. Si amamos a Dios, amén, brinque quien brinque, salte quien salte, digan lo que digan contra ti, ahí está el Dios del cielo, amén, actuando a tu favor. Amén. Aleluya. Si Dios por segunda vez les da a saber el mismo significado, los dos sueños tienen el mismo significado. Lo que Dios les está diciendo, que esto nadie lo puede detener, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aleluya. Nadie. Cuando viene de Dios, nadie. Dios nos trajo aquí y ha habido estorbos para detener esta obra, para deshacer esta obra, porque aquí hablamos la verdad. Amén. Aquí no toleramos cosas del diablo. Amén. Porque de allá salimos. Ahora pertenecemos a Dios. Aleluya. Amén, amén. Entonces Dios les está diciendo que esto
Nadie lo puede detener porque la boca de Jehová lo ha hablado. Al oír Jacob los 2 sueños, la Biblia dice, mas su padre meditaba en esto, porque Jacob sabía que los 2 sueños de José eran una revelación divina. Amén, amén. Aleluya. Y allí es como decir, como el canto del mundo, y con los pobres me quito el sombrero, y desprecio al más poderoso. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová está conmigo. Aleluya. Por eso, simplemente por eso. Entonces vemos, amados hermanos, el papá de José, Jacob, sabía que estos sueños tenían revelación divina de que José estaba destinado a gobernar sobre su familia y no su hermano mayor. ¿Se da cuenta? Aleluya. Porque así era, el hermano mayor era el que tomaba el liderazgo. Pero aquí, Dios es Dios, alégrenle a Él, encárguese usted con Él. Yo hablo solamente lo que está escrito, lo que Dios dice en su bendita palabra. Amén. Y la Escritura nos dice que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a Él. Y esto significa que el sol y la luna son el padre y la madre, y las 11 estrellas son los 11 hermanos que se inclinarían ante José. Amén. Gloria a Dios. Razón por la cual ninguno de los 2 sueños les gustó a sus hermanos y se enojaron contra José. ¿Cuántos mensajes tan lindos hemos predicado? Amén, amén. Y ¿saben qué? Muchos no se ponen contentos. Muchos parece que van en un avión de su vida. Están apretados así, amados hermanos. Va a venir una turbulencia para que se eduquen. Así que, amados hermanos, tenemos que ver cómo Dios trabaja, amados hermanos, para poder nosotros comprender la palabra de Dios. Razón por la cual ninguno de los 2 sueños les gustó a sus hermanos y se enojaron contra José, y la envidia se apoderó en sus corazones. Sí, muchos buscamos a ver quién nos hace segunda para destruir la obra. Sí, pero la cosa no es así. Nosotros fuimos escogidos por Dios para edificar y no para destruir. Amén, amén. Así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Si yo muriera, muchos se alegrarían. Sí, hermano. Muchos se alegrarían porque ellos en su mente no piensan en humillarse ante Dios, piensan meter al diablo a la iglesia. Y eso no deben de permitir nunca. Dios es Dios, de dioses, aleluya. Y entre ellos había gran discusión entre los hermanos de José, porque la mayoría querían matarlo. Pero Rubén, el hermano mayor, les propuso que lo echaran en una cisterna. Este hermano Rubén lo quería salvar. Él pensaba que lo metan ahí, yo después vengo por él y lo llevo a su padre. Pero lo metieron, amados hermanos. Después Judá propuso que lo vendieran a los madianitas, y la Biblia dice en Génesis 37, verso 27 al 28, nos dice de esta manera: venid, dijo Judá, venid y vendámosle a los ismaelitas que venían. Lo vieron y digo, mejor hay que venderlo. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne.
Y vemos que aquí, en esta tierra, ¿cuántos hermanos se destruyen ellos mismos? Se destruyen ellos mismos. Muchos ni se hablan. Muchos, amados hermanos, andan jugando solamente, jugando la parte con ellos. Cuando debe de haber un amor genuino entre los hermanos de padre y madre. Gloria a Jesús. Y sus hermanos convinieron con él, que lo vendieran. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ve, amados hermanos, ¿se da cuenta vender a un hermano por envidia? Y sí lo hay. Muchos en esta vida entregan a su hermano para que lo maten. Sí, Señor, estoy hablando verdades. Amén, amén. Porque no salí yo de un cuadro, salí del mundo. Y en el mundo yo corrí muy recio. Sé lo que estoy hablando. José, por envidia, fue vendido como esclavo a Egipto. A Jesús lo vendieron también por 30 piezas de plata, lo entregó Judas Iscariote. Y así hay muchos Judas, muchos traidores ante Dios, para Dios, que en igual de puchar la carreta, le andan poniendo piedras para que no funcione, para que no vaya corriendo. Y fue comprado por un capitán. Al ver que Dios estaba con José, lo puso como mayordomo de toda su casa, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Todo iba bien hasta que la esposa del capitán puso sus ojos en él, porque dice la Biblia que era un hombre muy atractivo, pero él amaba a Dios. Él no era un hipócrita, como muchos dicen que aman a Dios, y eso no es verdad. Lo aman a la manera de ellos, pero no a como Dios quiere que le amen. Dios quiere adoradores. Y sabía usted que la adoración no viene de la cabeza, viene del corazón bíblico. Así quiere Dios que le adoremos de corazón. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, vemos, amados hermanos, que lo vendieron por 20 piezas de plata. José, por envidia, fue vendido como esclavo a Egipto. Vea esto. Los hermanos, ¿para qué quieres más enemigos si ahí los tienes en la casa? Jesús dijo, los enemigos del hombre que sirve a Dios, que ama a Dios, están en su casa. No están en otra parte. Allí están. Y fue comprado por un capitán. Y vemos de que él lo puso por toda su casa. Pero la mujer del capitán puso sus ojos en él. Y ella lo acosaba todos los días. ¿Y qué cree que le decía la muy sinvergüenza? Ven, acuéstate conmigo. Ven, acuéstate conmigo. Mira nomás. ¿Se da cuenta, hermano, hasta dónde llegamos? Pero si hubiera sido uno de los hipócritas, se te acuesta con ella. Pero este sí era un siervo de Dios Altísimo. Aleluya. Y así le decía a diario, hasta que ella se atrevió y agarró muy fuerte su túnica. Y cuando José se zafó para huir ella de un tirón, se quedó con la túnica en sus manos.
Y José salió corriendo porque estaba desnudo. Entonces, al ser rechazada, empezó a gritar echándole la culpa a José. ¿Se da cuenta, hermanos? Que hay tropiezos con falsedades, con mentiras. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Todo para detener la mano de Dios. Oh, Dios mío, que Dios nos ayude, hermano. Amén, amén. Amén. Y por esa falsa acusación, José fue llevado a la cárcel. En la cárcel reveló 2 sueños. El primero fue al jefe de los coperos y el segundo al jefe de los panaderos. Se reveló 2 sueños. Y 2 años después, Faraón tuvo 2 sueños. El primer sueño de Faraón fue 17 vacas gordas que salieron del río. Y detrás de ellas salieron 7 vacas flacas y feas. Y las vacas flacas se comieron a las 7 vacas gordas. Eso indicaba algo muy profético. El segundo sueño de Faraón eran 7 espigas de trigo grandes y hermosas que salían de un tallo. Tras ellas brotaron 7 espigas muy delgadas y quemadas, y estas espigas delgadas y quemadas se comieron a las más grandes. Y Faraón envió llamar a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. Entonces el copero del rey se acordó de José. Mira hasta cuándo se acordó este ingrato. Cuando José le había dicho, acuérdate y di a Faraón que yo interpreto sueños. Hasta aquí se acordó 2 años después, hermano. ¿Se da cuenta? No puedes uno confiar en nadie. En nadie, porque nomás tienen la bendición, se vuelven vivos. Cuando los cristianos están pasando por necesidad, oh, qué buenos son. Oh, qué humildes son. Qué obedientes son con el Dios vivo. Pero nomás agarran sangrita. No respetan ni a su madre, menos al pastor. Aleluya. Tremendo, hermanos. Son verdades. Amén, amén. Y tenemos que hablar verdades. Porque Dios no nos manda a que entretengamos a la gente, no, a que hagamos discípulos. Aleluya. Discípulos que amen a Dios, que entreguen su vida a Dios y que den su vida por Dios. Amén, amén. Entonces, el copero del rey se acordó de José y Faraón mandó llamar a José y fueron a buscarlo a la cárcel. José le interpreta los sueños de Faraón y le dice el significado de los 2 sueños. Y le dice José, ese significado de los 2 sueños es lo mismo. Es lo mismo. Dios avisa a Faraón que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez que devorarán los 7 años de abundancia. En otras palabras, que como si no hubiera habido 7 años de abundancia. Así sería de terrible el hambre que vendría al planeta Tierra. Aleluya. Y ponga, le dijo José, y ponga a Faraón un hombre sabio a cargo de la tierra de Egipto para que almacene todas las cosechas de los 7 años de abundancia. Le pareció bien a Faraón y dijo, no hay nadie tan sabio y entendido como tú. ¿Se da cuenta? ¿Qué nos da Dios? Aleluya.
sabiduría nos hace sabios. Amén. Nos hace sabios. No cualquier chachalaco nos va a engañar. No. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, vemos que Dios le da el gran salto a José. A José, que había sufrido mucho. Pero cuando tú tienes amor a Dios, no te importa. No te importa. Porque todos querrán tratarte como que tú no eres nada. Ellos son los meros meros, según ellos. Pero el mero mero es el Dios del cielo. Él es el jefe de jefes. Aleluya. Y Dios le da el gran salto a José de estar en la cárcel injustamente a ser gobernante de toda la tierra de Egipto. Qué bendición es ser un cristiano que ame a Dios. Un cristiano que sirva a Dios. Un cristiano que le diga no al pecado. Un cristiano que no sea de estorbo para las cosas de Dios, sino que se una también para seguir ganando las batallas. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios le dio el gran salto. Entonces Faraón le dice a José en Génesis 41:40, tú estarás a cargo de mi casa. ¿Por qué lo puso a cargo de su casa? Porque en José se veía la gracia divina. Faraón sabía que no era un hipócrita. Porque si hubiera sido hipócrita, hace un lado a Faraón y lo avienta para abajo y él se sube en el trono de Faraón. No. Él sabía que lo iba a respetar a él. Por eso Faraón le dice, tú estarás a cargo de mi casa. Y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Porque él sabía que era un hombre sabio, un hombre de Dios, en quien estaba el Espíritu de Dios. Y que él no podía guiar mal al pueblo egipcio. Por eso, pero en este tiempo, todos quieren hacer lo que se les da la gana y queremos tomar las riendas, queremos tomar el mando. ¿No? Si Faraón supo lo que escogió, cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. Aleluya. Solamente le dice Faraón, en el trono seré yo superior a ti. Pero tú vas a gobernar a todo Egipto. Vean los sueños de José. Qué hermoso, amados hermanos, tener sueños de parte de Dios. Sueños que van a ayudar a la humanidad. Entonces, amados hermanos, en los 7 años de abundancia, nadie guardó nada. Todos se lo gastaron. Todos se lo gastaron. Como ahorita le llega una bendición a usted y le dan la torre. ¿Por qué? Porque pues no tiene la mente de Cristo. Tuviera la mente de Cristo, usted pensara bien. Que para cuando vengan momentos malos, usted tiene lo suficiente para salir de ese problema. Amén. Entonces, todo nos gastamos. Muchos en cuanto agarran el cheque, van y lo gastan en sus vicios. Otros en cosas que no pueden llevar, en cargas que no pueden llevar. Se echan compromisos allí. Amados hermanos, sin que Dios lo haya ordenado, solamente porque yo quiero,
porque yo quiero que la gente ponga mis ojos en mí. No, Señor. No, eso no es así. Tiene que estar Dios en nosotros. Amén, amén, amén. Y llevar las cosas de Dios con humildad, con sumisión, con entrega, con pasión. Amén. Aleluya. No con esta mente diabólica que no está renovada por la palabra de Dios. No, Señor. Llegaron los 7 años de hambre y no tenían alimentos. Tenían que ir hasta Egipto, donde José era amo y señor de la tierra de Egipto. Amo y señor de la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Nos emociona, hasta nos da sueño, hermano. Aleluya. Siendo que wow, es algo hermoso. Amén. De saber quién es nuestro Dios. Así es. Y venían de todas partes a comprar a Egipto. Y los hermanos de José fueron a Egipto para comprar alimentos. Ahora veamos la profecía bíblica a través de sueños, que sus hermanos se inclinarían ante José. Y la Biblia nos dice en Génesis 42, verso 6 al verso 8, nos dice, y José era gobernador de la tierra. Vea lo que hace Dios. Amén. Si servimos a Dios, no vamos a estar abajo, vamos a estar arriba. Aleluya. Seremos amos y señores de este planeta Tierra. Gloria al Señor. Y José era gobernador de la tierra, el que vendía provisiones a todos los pueblos de la tierra. Entonces llegaron los hermanos de José y se postraron ante él con el rostro a tierra. Se cumplió. Amén, No amén. que no iba a gobernar. Cuando Dios manda una cosa, así haya tantos estorbos, tú sigue adelante. Amén, amén. Porque Dios está contigo. Amén. Amén, amén. Dios no te va a fallar. Tú no le falles a Él. Ellos se inclinaron a tierra. ¿Y saben qué? Voluntariamente. Ajá. Porque, ¿sabes qué? Las riquezas a muchos cristianos les hace daño. Amén. Se hacen rebeldes cuando tienen dinero. No, no, no. Y se creen que son de sangre azul. Dios mío, hombre. Dale gracias a Dios que no te ha quitado el tanque de oxígeno. Amén. Que todavía te está dando oxígeno, Dios. Amén. Aleluya. Debemos estar tan agradecidos. Amén. Aleluya. Y al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero simuló serles extraño y les habló con dureza. Luego les preguntó, ¿de dónde han venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Fíjese nomás, y hacía 13 años y no lo reconocían. José era inteligente. Aleluya. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque él se trataba con los egipcios en el lenguaje egipcio. Amén, amén. Y nunca hablaba el hebreo. Entonces, la dureza con que José trató a sus hermanos era para saber más de ellos y no se dieran cuenta que él era José su hermano. José deja a su hermano Simeón en la cárcel para que trajeran a su hermano menor. Cuando ellos dijeron que tenían un hermano menor, él pensó, pues debe ser mi hermano de padre y madre. Entonces él dice, ¿sabes qué? Bueno, hemos encontrado fallas en ustedes y
se va a quedar uno de ustedes. Y le tocó a Simeón. Él se quedó en la cárcel mientras traían a su hermano Benjamín. Aleluya. Vea, qué cosas, amados hermanos. Y ordenó que cuando ellos regresaran con Benjamín, ordenó al mayordomo que los llevara a su casa, a la casa de José. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 43, verso 26 al 31, dice: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Ya habían llegado los hermanos de José. José llegó a la casa y ellos le trajeron un regalo, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿No que no? Sí, así se opongan contra tu ministerio y quieran hacer lo que se les da la gana. Dios, lo que Él habla, Él lo va a ejecutar. Amén, amén. Dios tiene su tiempo. Amén. ¿Cuándo Él va a hacer las cosas? Así que nosotros, si Dios ha tardado en componernos, no nos creamos que Dios no sabe. Dios sabe todas las cosas, que nosotros tenemos que humillarnos y someternos al Dios eterno. Amén, amén. Tenemos que hacerlo. Le trajeron un presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Ajá. ¿Los exigió José? No. No, voluntariamente. Voluntariamente. Vemos que Dios nos baja ese ego que tiene el hombre. Ese ego de creerse la única persona del planeta. No, Señor. Allá arriba está el que dirige la nave. Amén. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo José: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre. Nuestro padre aún vive. Gloria al Señor. Aleluya. Y se inclinaron e hicieron reverencia otra vez a José. Aleluya. Para que vean, amados hermanos, las cosas de Dios son serias y se respetan. No tenemos por qué andar jugando con Dios. Amén, amén. Dios no es un juguete del humano que tanto necesita de la presencia de Dios. Amén. Amén, amén. ¿Ah? Verso 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. Él sabía que era su hermano, que era hijo de su madre Raquel. Lo sabía. Y dijo José: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo José: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Le llama hijo mío a su hermano menor. Aleluya. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Vean, amados hermanos, cómo no se va a quebrar. Oye, no lo conocía. Y ve, al ver a Benjamín, trajo tantos recuerdos a su mente de su mamá, de todo lo que él pasó para poder llegar a donde Dios lo ha puesto ahorita. Aleluya. Gloria al Señor. Y el verso 31 dice: y lavó su rostro. Ya lloró hasta que se cansó. Y lavó su rostro y salió
y se contuvo y dijo, poned pan. Vemos que toda la profecía que proviene de Dios tiene cumplimiento. Amén. Aunque el humano luche por detenerla, se cumple porque se cumple, porque la boca de Dios lo ha hablado. Gloria a Dios. No es el humano, es Dios. José se da a conocer a sus hermanos y se cumplen las dos profecías, que sus hermanos se inclinarían a él. Y en el segundo sueño que les contó del sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban a él, y su padre le dijo, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y en Génesis 45, verso 1 al 15 dice de esta manera, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. ¿Cómo se iba a contener? Si José era un siervo de Dios. Aleluya. Un siervo de Dios que tenía el amor de Dios. Él amaba a sus hermanos. Amén, amén. Amaba a sus hermanos y cuánto más a su hermano menor, hijo de su madre Raquel. Aleluya. ¿Cuánto más no lo iba a amar? Y clamó a José, hacer salir de mi presencia a todos. Ya no hallaba, ya le andaba por soltarse a llorar, hermano. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Lloró a gritos. Imagínense, en la juventud, yo sé cómo podía sentirse José, porque yo de los 12 a los 20 años, yo estuve aparte de mi familia. Y sé muy bien, amados hermanos, lo que se siente estar solo sin tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Imagínense, porque ya lo hacían muerto, ya lo hacían de que José, ¿cuándo esperaban que era el amo y señor de Egipto? ¿Cuándo ellos no esperaban eso? Aleluya. Ni lo habían reconocido. Oye, y uno, la carátula de uno no cambia. Y la de José cambió. En 13 años no lo conocieron sus hermanos. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Aleluya. Verso 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entre más se iba a multiplicar. Por eso, ahorita que tienes abundancia, ¿sabes qué? Recórtale un poco a la comida. Aleluya. Sí, porque si te toca andar en esta condición, que te quedes a la gran tribulación, ahí sí vas a pasar hambre también.
Así de que para que vayas imponiendo el estomaguito. Santo Padre. En el verso 7, sí, porque si queremos hacer lo que se nos da la gana, pues de una vez prepárate. Hay que ser sinceros, hermano. Aleluya. Yo no te voy a dar luz verde que te pierdas, no. No. Cristo vino a salvar y estamos luchando por nuestra salvación. Amén. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Y dice José a sus hermanos, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré. ¿Qué iba a hacer José? Los iba a alimentar. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, le estaba diciendo a sus hermanos, ustedes han visto toda mi gloria aquí. Ustedes han visto quién soy yo aquí en Egipto. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. O sea que él les ofrece todo eso para que no mueran de hambre. Aleluya. Bien, amados hermanos, muchos no respetan los sueños que provienen de Dios y tratan, así como los hermanos de José, y tratan de destruir la obra encomendada por Dios. Dios nos trajo aquí a Colton. Amén, No amén. fue mi deseo. Este fue deseo del Dios Altísimo. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y en el verso 14 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó José a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Vean, porque sus hermanos todavía desconfiaban. Hoy están viendo la bendición y todavía desconfían. Han visto la bendición aquí por tantos años, aquí en esta iglesia, y muchos desconfían todavía y se quieren poner roñosos todavía con el pastor. ¿Se da cuenta, hermano? No, hermano, de veras. José nos da una gran enseñanza en perdonar a todos los que nos hacen mal y a no tomar venganza, aunque tú tengas el poder para hacerlo. José tenía el poder para hacerlo. Él podía echar a la cárcel al que él quería. Él podía hacer muchas cosas, pero el amor de Dios no le permitió, porque José era un hijo de Dios. Él no era un hijo del diablo. Él no aparentaba ser cristiano, no. Él era cristiano. Y tenemos que vencer el mal con el bien, a como lo hizo José. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera.